Bienvenidos, bienvenidas. Esto es una emisión de Conexionistas de nuestro, pues ya clásica sección, ya hasta Plan Z le pusieron por acá. La doctora Claudia Aguilar le puso aquí Plan Z porque hemos visto tanto y finalmente pasó y finalmente, pues está en el futuro nos alcanzó, como diríamos en términos cinematográficos, ¿no, Edgar? Pues un programa que íbamos a plantear desde el punto de vista legal, para eso pues nos han ayudado muy bien tanto Claudia Aguilar como Alejandro Envila, pero pues vamos a ver el giro político y sobre todo el análisis, ¿qué ven ellos? Porque es muy interesante que la posición que guardan y sobre todo cómo lo ven desde los entresijos del derecho, de lo que es el sistema judicial aquí en México y cómo lo ven, pues lo que pasó para bien o para mal, ¿no? Edgar, buenas tardes. Hola Armando, hola amigos de Conexionistas. Pues yo metiendo mi cuchara, yo creo que más bien habría que ver, ¿no?, el impacto y la herencia política en términos de cultura que esto está dejando. Porque yo entiendo que hay de mucho lo que acabamos de ver, salen muchísimas reflexiones y hay que salirse un poco de la histeria de la coyuntura, ¿no? Del lamento otra vez de crudas, de cismas, de que eso está dominando la conversación y a mí me preocupa particularmente que hay algunos temas que tienen que ser discutidos y que vayan a pasar de largo justamente porque todavía no haya pulsiones por imaginar que esto se puede detener. Entonces, Exacto. yo creo que a mí me gustaría escuchar el punto de vista de todos, ¿no? De o sea, qué lecciones políticas, ¿no? Para la dinámica, para la cultura de la vida política, no solamente de cómo entender a las élites, a los grupos de poder, no solamente nada más a los políticos y a los políticos de uno, sino de todos los partidos, aquellos que se dediquen a ejercer la cosa pública, ¿no? A los empresarios, a los hombres de poder y también a la sociedad. Es decir, si yo creo que si no nos sentamos a entender qué está pasando, a mí me parece que este regreso al medioevo, no es al pasado de los 60, esto nos regresa al medioevo, donde los señores feudales tienen el cinismo de hacer lo que se les pega la gana. Eh, no sé, yo veo el vaso medio vacío y no creo que vayamos a salir de ahí nunca, mientras no tengamos otro tipo de reflexiones que nos lleven no a señalar culpables, sino a asumir responsabilidades. Pero bueno, esa es mi opinión. Entonces yo ahí lo dejo, no sé quién de ustedes quiera comenzar para entender, Claudia, Alejandro, Armando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto, no? Pues que se arranque el licenciado en Vila, ¿cómo ves? Adelante. Venga Oye, la democracia. bueno, a ver, yo legalmente creo que ya no hay nada que hacer. Por supuesto que queda el derecho de pataleo, que ese es sacrosanto y sagrado y todo el mundo lo tiene, pero creo que este es un asunto finiquitado legalmente. Eh, no veo a la Corte caminando en contra de sus propios criterios, mm, no porque no haya materia para, no creo que tengan ni la estatura ni el respaldo social para hacerlo. Entonces, simplemente me parece que perdieron. En su derrota, sí creo que pierde todo el país. La verdad es que lo que viene, y a mí me llama la atención, fuera del aire lo discutimos nada más por encimita. A ver ahora cómo logras aterrizar este Frankenstein de reforma para no dejar al país sin un sistema de administración de justicia que tenía muchos defectos o tiene muchos defectos, que tiene hoyos por los que se cuela la corrupción, sí, que es lento, eh, que está alejado de la sociedad, pero que existía y funcionaba. Y a mucha gente le arregló cosas, no solo a los ricos, a muchas personas les arregló cosas, les arreglaba cosas. Esta reforma, ya lo hemos platicado aquí, empezó al revés. Lo que tenías que hacer primero era solucionar la justicia local y la procuración de justicia y después irte a la federal. Empezaron dinamitando la que mejor funcionaba o la que menos mal funcionaba, que era la federal, y dejaron para después la justicia local. Eh,
en términos estrictamente de aplicación de la ley para el ciudadano, entramos a una etapa turbulenta porque no hay claridad, Claudia nos lo decía fuera del aire, no hay claridad en cuanto al cómo vas a instrumentar todo esto. Hay unos plazos legales que son cortísimos. El INE, una semana después de que se promulgue esta reforma, que presumiblemente será el 15 de septiembre, una semana después tiene que iniciar un proceso para elegir jueces en 2025, una cantidad importante de jueces, un proceso inédito para el que el órgano electoral no está preparado, un proceso, ¿por qué? Porque el órgano electoral hasta hoy ha organizado elecciones asociadas a partidos políticos. Cierto. Esta en teoría, tiene que ir disociada de partidos políticos. Lo cierto es que no va a ser así. Van a ser los candidatos del régimen, es decir, de Morena, y todos los demás. ¿Sí? Si la elección pasada constitucional fue profundamente inequitativa, lo que viene va a dejar aquella como una elección ejemplar. No hay condiciones políticas, sociales, más que para que se elija a los candidatos del régimen o a los candidatos que traigan una bolsa de dinero, quién sabe de dónde venga, para promoverse. Es decir, no vamos a elegir, la sociedad no va a elegir limpiamente jueces. Ese es un primer problema. Pero luego está el otro problema. ¿Cómo le haces con todos los asuntos que hoy se están juzgando? No está claro si van a jubilar a los actuales jueces, si van a pasar por encima de sus derechos adquiridos, si van a violar sus derechos humanos, porque finalmente esos derechos adquiridos son derechos humanos. La reforma viola tratados internacionales que México ha firmado. Vamos, está mal hecha. Y los plazos para lo que sigue, creo que son 3 meses para dictaminar las leyes reglamentarias. No le van a dar tiempo al Congreso de hacer leyes reglamentarias serias y sólidas para algo tan delicado y tan importante como es la administración de la justicia. Es decir, que tú particular vayas a un juzgado a demandar a tu contraparte o vayas a oponerte a un acto de autoridad. No va a haber tiempo para que las normas que hoy conocemos cambien mucho, a menos que simplemente las copien y las peguen y las promulguen y nos las vendan como nuevas, que son perfectamente capaces de hacer eso, ¿no? Y entonces lo único que habría cambiado sería el modelo de elección de jueces, por uno que no nos garantiza ni que lleguen los mejores, ni que lleguen buenos, y que sí le abren la puerta a quién sabe cuántos intereses que postulen a sus jueces, porque pues el que paga manda, y eso opera en política, en los negocios y en cualquier tipo de relación, bueno, hasta en los matrimonios, caramba. Y yo sé que Claudia me va a matar por esto, pero esa es una realidad social. Yo veo muchos problemas hacia adelante, un grave problema, ya lo hemos dicho aquí. ¿Cómo le van a hacer para instrumentar todo esto que ya aprobaron, para aterrizarlo? Si lo quieren aterrizar bien, responsablemente, perdón, pero esto lleva tiempo y lleva una discusión y si lo quieres hacer responsablemente, tienes que escuchar a los especialistas, a las que viven de esto, a los que se han dedicado a estudiarlo, a las y los que saben lo que ocurre en un juzgado, dónde se puede mejorar y dónde no. Eso no lo hicieron en esta primera parte, yo no veo por qué lo harían en la segunda parte, y por el momento aquí la dejo para que Claudia diga mucho de lo que tiene que decir, que además ella vive esta situación todos los días. Yo voy a empezar por la pregunta de lo que decías, Edgar, de otras reflexiones. O sea, creo que yo con lo que me quedo, porque pues, la parte de estudiar la iniciativa y sus riesgos y sus retos, creo que lo hemos expuesto aquí incluso en los ejes
que abarca la reforma y lo hemos tratado de desmenuzar de miles de maneras, tratando de hacer énfasis, ¿no? Como que desde lo teórico, los impactos que puede tener, los riesgos de la independencia, los riesgos del Estado de Derecho. Y al final hubo, pues creo que una cerrazón en todos los actores o una falta de disposición a un diálogo real y certero donde verdaderamente se escucharan a las partes, sobre todo en aras de construir un servicio civil de carrera en el sistema de justicia, ¿no? Lo cual es clave. Pero digamos que entrando al debate estrictamente parlamentario, ¿no? Si es que eso es lo que vimos, que claramente pues no fue lo que tuvimos. No fue un debate ni de altura ni parlamentario, fue un lamentable circo. Yo me quedo con un grotesco sabor de boca de lo que es la clase política y de lo que significa lo que hemos visto que son los pactos, y me voy a atrever a señalarlo como pactos patriarcales tradicionales de las élites que cooptan los espacios de toma de decisiones. Y seguramente me vas a decir, es que no es solo lo político, y claramente no, porque si fuera solo lo político, pues no podrías cooptar con los intereses económicos y con los poderes fácticos y con todas las otras cuestiones. Pues no nada más el voto de este senador y la fórmula de Yunes, ¿no? Que al final, pues, será conocido como ese voto 86 que dio la mayoría calificada necesaria para no entrar a las trampas de la nueva regla de tres que quería generar Adán Augusto con 85, ¿no? Que era otro de los debates del circo que se parecía más a un capítulo de La Rosa de Guadalupe que a un debate en el Senado de la República, ¿no? Yo creo que hubo escenas que se nos van a quedar grabadas, algunas que me parece, bueno, a mí por lo menos por la parte del activismo, que te puede llenar hasta cierto grado de optimismo, pues me quedaría con el despertar de la ciudadanía, pero sobre todo de las juventudes, ¿no? El auténtico y sincero, yo sí me quedo con ese despertar, creo que ahí hay una nueva base que, al menos yo así se los dije a mis alumnos el miércoles que no quería llegar a clase. O sea, yo creo que yo tuve toda la energía para estar como máquina desde el 5 de febrero hasta la votación del Senado. Y me drenó esa votación del Senado y el miércoles no quería ir a dar clases. Pero la verdad es que cuando entré por las juventudes, justo les dije, no dejen que los mismos de siempre coopten su movimiento, su tiempo y su momento. Tienen que aprender a ejercer los liderazgos de otra manera, a hacer los acuerdos de otras maneras, a estructurarse de otras maneras, porque creo que es tan rancio, tan obtuso, no sé, tan desaseado todo lo que hemos visto y hemos vivido y que Ujú. hemos normalizado que ya no Sí. sabían por dónde empezar. Entonces yo sí tengo, lo dije en algún momento, creo que también con ustedes, o sea, esos golpes que se dan a la 1 o 2 de la mañana, ¿no? El día después de la elección, o sea, después del 2 de junio, yo sentí un profundo pesar justo por pensar en que estaba la discusión de las iniciativas de reforma constitucional y este anuncio de estas mayorías aplastantes, pues era preocupante en esos términos. Yo la verdad, pues volteé en un WhatsApp a escribirle pues, a mis amigas conocidas con las que tenemos este pues, proyecto que les he platicado que se llama UNA, que es esta plataforma que impulsa pues, nuevas representaciones políticas, ¿no? Eso es lo que queremos impulsar. Nuevas representaciones políticas con nuevos liderazgos de mujeres para alcanzar mayores resultados en agendas muy claras, muy específicas, que me parece que son las que nos hacen falta como país, ¿no? O sea, bienestar, justicia, protección al medio ambiente, economía. Y sé que suena como muy abstracto, pero bueno, me llenó de esperanza y optimismo del 2 de junio hasta ahora, y creo que en este momento, después de ver lo rancio que son los liderazgos políticos, también es el único lugar al que volteo. Porque creo que hay que construirlos, ¿no? Hay que voltear a ver a todas esas personas que con convicción quieren entrar a la vida pública de sus municipios, de sus territorios, de sus colonias, de sus estados, para efectivamente cambiar. Y por eso digo que hay que pensar y repensar y replantearnos en dónde está, y esto significa dejar de estar viendo todo desde el centro y hacia abajo, estar dejando de mandar órdenes verticales y pensar en otra manera de hacer política. Yo la verdad es que estoy sumamente frustrada, no hubo diálogo. Eh,
no sé si se acaba la república, si se acaba el equilibrio de poderes, o sea, no sé, somos resistentes o resilientes, o ve a saber qué somos como mexicanos, Sí, pero sí lo que vimos me pareció grotesco. O sea, si llegó Yunes o no llegó, si llegó el papá, porque además, pues, la verdad, perdón, pero reducirlo a que un senador sí. Sí, que vaya a todo una dependa de uno, marcha, ¿no? ¿no? A que un empresario salga a ser un democratómetro, ¿no? O sea, me parece que todo es un circo, no importa Claro. quién lo encabece. Y esa escena de ver al opositor por tradición, a ese que toma las calles y toma las tribunas, ¿no? O sea, Noroña sentado de traje que se veía incómodo, con la tribuna tomada, pues fueron escenas, yo insisto, en hacer énfasis en la palabra grotesca, y lo malo es que nos queda, o sea, el levantarnos al día después, y por eso decía, esta conversación ni es jurídica ni puede ser jurídica, porque incluso en los debates jurídicos que se están dando, si podemos o no impugnar la reforma, si proceden las vías, suponiendo sin conceder que aquí dijéramos sí procede la vía y vamos a impugnarlo y los tribunales lo acepten, lo que sigue en términos de la realidad social y política de nuestro país, pues va a ser un estallido social que no alcanzamos a dimensionar con un Estado absolutamente militarizado, porque esas imágenes también las vimos. O sea, también vimos esa imagen donde la presidenta electa está frente a todo el ejército, ¿no? Que hicieron memes evocando desde tomas del general Palpatine hasta, ¿no? Adolfo Hitler, Mufasa. comparativos, pero los tenemos que ver, o sea, al final del día lo que uno está viendo esa es la realidad y ese es el momento país, y la crispación son realmente severas. O sea, esa noche del Senado, insisto, las juventudes fue muy potente, sí ver que entraran con la bandera al Senado, al patio, porque además esa bandera que ondea ahí, si vieron las imágenes, es una bandera con las que las personas juzgadoras y las personas trabajadoras del Poder Judicial tomaron las calles y la traían ellos todos los días, ¿no? Sí. Entonces entraban y la desplegaban. Entonces, digamos, era una imagen a lo mejor optimista de empoderamiento, etcétera. Pero después vimos represión, o sea, vimos un debate de un gobierno que se dijo que era de izquierda, Ujú. reprimiendo a estudiantes y trabajadores, ¿no? O sea, a la clase obrera o trabajadora, si no queremos decir obrera, y a las juventudes, reprimiéndolas con un cuerpo de granaderos que supuestamente no existe, con gases lacrimógenos y con la casona de Jicotencat sitiada, ¿no? Entonces creo que son imágenes que nos invitan a profundas reflexiones de qué es lo que tenemos que hacer y hacia dónde nos tendríamos que dirigir, mucho más allá de la coyuntura, pues, política del país. Este presidente, que lo hemos dicho muchas veces y con esto voy a terminar, le encantan los símbolos, lo dijo hoy en la mañanera y seguramente será cierto. Va a publicar el decreto de la reforma del Poder Judicial el 15 de septiembre. Dará el grito seguramente gritando viva la justicia del pueblo. El 16 de septiembre tendremos otro desfile militar con la entrada en vigor de este decreto que no sabemos ni cómo se va a implementar. Alejandro lo decía muy bien, ¿no? O sea, hay una serie de interrogantes ahí, pero me parece que lo que sigue es pensar en esos 15 días y cómo llegamos al inicio del sexenio que va a encabezar Claudia Sheinbaum, pues una presidenta que no nada más, pues por el solo hecho de ser mujer, pues ya es un tema del que se ha conversado, sino pues que llega en unas condiciones con profunda crispación, con muchos retos de gobernabilidad y con una crisis constitucional que me parece que no habíamos visto, de gobernabilidad constitucional, que no habíamos visto por lo menos en los últimos, me atrevo a decir, 60 o si no es que más años, ¿no? Entonces, los retos son enormes y aquí estamos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos unimos desde las voces que se unieron y se articularon para tratar de generar cambios e incidir de una manera responsable, pero que no sea las mismas formas que hemos visto que son un fracaso y que solamente llevan a que se enquisten a través de pactos por malas prácticas, por pactos de corrupción, por compadrazgos, por tapaderas y pues que acaben en el chapulineo de familias de tradiciones priistas, gobernadores de entidades que ahora resulta que no son los mismos de siempre, ¿no? Que ellos hacen las cosas diferentes y que ellos entienden al pueblo y que ni siquiera tenemos que decir quién
dijo ese lamentable discurso para saber de quién estamos hablando, ¿no? Entonces yo la verdad sí tengo un pésimo sabor de boca, estoy drenada anímicamente, porque creo que lo más choqueante fue eso, ¿no? Es darte cuenta que lo que tienes enfrente y que en manos de quienes estás, porque son quienes toman las decisiones, por lo menos estos 500 diputados y diputadas, estos 128 senadores, eso lo que es la clase política y que es la que dialoga con el empresariado y la que dialoga o está en posición de la toma de decisiones, Ujú. está cerrada a escuchar verdaderamente a la sociedad civil en aras de consolidar pues todas las instituciones necesarias para que este país funcione, ¿no? Entonces, hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Edgar, ¿tú cómo la ves? Yo creo que es difícil no coincidir, ¿no? Pero yo creo que aquí hay un tema para mí, no puedo decir que sea más importante, pero me gustaría incluirlo en la conversación, porque esto no es una reflexión para mi gusto de la clase política, es la reflexión de lo que somos como ciudadanos. Porque esa plática, esa clase política puede hacer porque se lo permitimos. Y se lo permitimos, pues yo no estoy seguro de que esto sea una crisis de gobernabilidad. Vamos a ver ese zócalo, porque yo no creo que con estos eventos el arrastre popular que todavía tiene el presidente mexicano lo haya perdido, ¿eh? Y mientras no lo haya perdido el 40% del país, entonces si el 40% del país está de su lado y el otro tanto que no es la mitad ve esta catástrofe, yo creo que todavía hay un margen para pensar que hay gobernabilidad. Entonces, es esta historia catastrofista que me incomoda porque seguimos sin ver, ¿no? Este asunto de, bueno, ¿por qué ese 40% sigue apoyando, ¿no? Con engaños, con lo que ustedes quieran, pues porque hay una brecha enorme entre lo que siempre ganan, ¿no? Y los que siempre pierden, a pesar de que esta brecha o estos grupos hayan sido engañados y se darán cuenta, ¿no? Más espero que sea más pronto que tarde, de que estas soluciones que ofrecieron no necesariamente les van a regresar aquello que reclaman, en algunos casos con justicia. Yo lo que veo es que aquí sigue habiendo una manera de hacer política que el problema no es los Yunes y la dinastía política, el problema es que esa dinastía política y esa manera de hacer, no es él. Él es el representante de muchos otros que le antecedieron. Y él es el representante, y él significa, porque si pensamos en la dimensión social de lo que esa familia representa, representa negocios alrededor, representa toma de decisiones, representa eventos de la vida cotidiana en que quienes le rodeaban, inclusive en ese estado, lo veían bien. Participaban mientras me diera contratos, mientras me diera negocio, mientras, ¿no? Cuando hablas, Claudia, de que esto se normalizó, yo me suena y me pesa mucho esa palabra que ustedes, porque claro que está normalizado. Y el desnormalizarlo, y ahí sí voy yo a un desencanto, y ojalá la reflexión que tienen estos colectivos con la que tuvieron otros, o sea, a mí el recurso de la juventud me parece traicionero, porque la juventud hace el papel que tiene que hacer todas las juventudes en todas las décadas de la historia de la humanidad, que es retar a la autoridad. Y después, cuando crece, cuando se convierte en agente económico, cuando tiene deudas, entonces como que de repente ese reto a la autoridad cambia y cambian las posiciones. Ojalá, ¿no? Y este despertar, como se llama, lleve eso en la mochila que no tuvo la generación de los 60, ¿no? Porque después fueron cooptados por el sistema. Es decir, la forma de hacer política tiene esos mecanismos, ¿no? Atroces, si lo queremos ver así, justificados dentro de la política que no han cambiado, siguen demostrando ser eficaces, ¿no? En toda su expresión. Y entonces lo que tenemos es, ¿no? Que seguimos teniendo al depredador en la casa. Y ahora nos sorprende que, bueno, pues es que me volteó y me mordió, bueno, ¿y quién lo invitó? Invitarlo significa voté por él, porque otra vez es la conversación fácil. Invitarlo significa no hice nada para detener esta lógica y esta manera en que los mexicanos resolvemos y entendemos la política. Porque en este grupo que hoy se queja, ¿no? Que ve todo catastrófico, que le dolió la cabeza, que es ese mismo grupo y buena parte de él, ¿no? Que se ha beneficiado de favores políticos, de sus vinculaciones empresariales con el poder, con con el de atrás, y es exactamente esa misma dinámica que va a seguir ahí, porque mientras eso siga,
en mi opinión, no haber ni grupos de jóvenes, ni colectivos, porque para mí el centro de la política es la economía. Y mientras eso siga siendo así, en el momento que hay este intercambio de favores y yo obtenga empleos, contratos, beneficios, ¿no? Pues me va a beneficiar y cuando yo los deje de tener, ya veré si me sumo a alguna protesta. Estoy seguro que es una manera muy simplista de ver las cosas, pero lo que no veo es esa conversación, ¿no? Y sí veo, digamos, ya catástrofes que están decantadas. Por supuesto que la vía democrática de esa que se estaba construyendo, en la que Alejandro tanto ha insistido, ¿no? Joven, con sus asegúnes, con sus imperfecciones, de un manotazo se vino abajo por algunas decisiones, sí, pero también se fue construyendo con el tiempo, con los sexenios que pasaron, con los Calderones, los Vicente Fox, ¿no? Con todas estas, porque nos creímos el sueño y la borrachera de la democracia, porque entendimos o creímos, le apostamos a que la democracia significaba cambio de partido en el poder y no una renuncia clara a ciertas viejas prácticas de hacer política. Y cierro con esto. Cuando uno platica con uno de estos viejones, perdón, políticos, pues ellos lo ven a uno y lo califican o de ingenuo o de tierno o de fantasioso, porque la política no la hemos entendido. La política es amoral. Y antes yo solía coincidir con esa frase. Y me parece que hoy no. Porque si no hay este equilibrio que ponga al país primero, entonces el cinismo tiene carta abierta para hacer lo que sea. Desde el grupo colectivo, los jóvenes, ¿no? Porque entonces la impunidad, ¿no? No es un elemento nada más que sea prerrogativa de los políticos, de los ñunes, es de todos, porque lo hemos hecho como un elemento constitutivo de nuestra vida social, no nada más política, con la manera en que nos vinculamos con el todo, con el otro, con lo colectivo. ¿No? Entonces, esa impunidad que hoy es la misma impunidad que se refleja cuando no quiero pagar impuestos, cuando los evado, cuando mis placas son de Morelos, ¿m? Cuando veo la manera de no pagar impuestos. Y eso sí, ¿no? Entonces, para mí, ahí es en ese momento cuando dejamos entrar al depredador a la casa. Nada más que ahora el depredador, ¿no? Nos la aplicó triple o se la aplicó triple a quienes viven en México porque no fue capaz de entender todas estas fisuras y está pasando lo que está pasando. Cierto, hay dos conversaciones. La primera que plantea Alejandro, que me parece práctica, que hay que seguirla, porque hay que ver qué es lo que queda. Y la otra, yo no sé en qué momento, y aquí, Alejandro, tú que tienes mucho más conocimiento de esto, Claudia, ayúdenme a recordar, en qué momento del país hubo estas consideraciones, ¿no? Serias para repensar, ¿no? Yo no sé si fue Reyes Heroles o en dónde, ¿no? Se replanteaba una manera distinta de hacer política que con intentos serios de recomposición, pero venían desde el poder. Hoy desde el poder no van a venir esas reflexiones. No, Y ya yo no estoy llegaron seguro y que son para puedan venir atrás. desde la sociedad civil. Y ahí termino mi comentario. Yo, Gracias. yo diría que esas reflexiones y Ujú. esa forma diferente de hacer política llegó otra vez desde el poder. Nada más Sí, que llegó apuntando hacia atrás. Sí, Y sí, sí. tú lo dijiste bien, no a los 60, ¿eh? la Edad Media. Fíjate que aquí hay es para varias atrás. cosas, siento yo que hay varias cosas para reflexionar y como lo decía, ¿no? Esto hay que verlo desde muchos puntos de vista. Y a mí una de las cosas que más me han dolido, porque sí ha sido doloroso ver ese proceso, es gente que se decía de izquierda, gente que estuvo en el 68, gente que realmente estuvo por allá. Pues la forma en que se ha puesto, porque no, esto no es tanto del pueblo, no es decir, sabes que la gente se equivoca, es un idiota, no. Podemos encontrar muchas razones por la que está ocurriendo lo que está ocurriendo si lo analizamos desde el punto de vista de la gente que salió a votar con su credencial de elector. Yo me refiero a todos los que se consideran, pues los que se consideran políticos de izquierda, los que se consideraban analistas, cartonistas, hasta los mismos moneros, ¿no? La forma en que se han abrazado al régimen, la forma en que se han subido a este tren. Y vaya, yo he llegado a un momento, se los prometo, a mí ya han llegado varios momentos en que pienso, no estaré mal yo. No estarán viendo bien, no estarán viendo algo que yo no estoy viendo, que soy incapaz de entender. Y por más que me le busco, por más que le trato de entender,
pues veo cómo los Pablos Gómez, veo cómo toda esa gente que alguna vez estuvo en la izquierda aplaude lo que está pasando, ¿no? Lo dijo una comentarista, ¿no? Es que nosotros les quitamos las cadenas. Tal vez la forma en que lo dijo fue muy mal dicha, ¿no? Pero fue una lucha de 30 años de mucha gente. En el PRD hubo muertos, gente murió asesinada por el régimen para lograr lo que pues, se alcanzó de alguna manera en el 96, luego en el 2000, 97, perdón, en el 97 y luego en el 2000. Para que esté pasando lo que está pasando, a mí la verdad me está, ¿cómo se llama? Me rompe a mí porque pues está rompiendo con muchas de las cosas que yo en un momento dado pensé que pues, era la verdad, ¿no? ¿Cómo están permitiendo? Porque ese es el otro punto, ¿no? Construir desde el chantaje, construir desde la corrupción, un sistema que no va a ser ni corrupto ni va a ser sujeto a chantajes, un sistema que en teoría va a ser mejor que el que tenemos, pero lo están construyendo a base de amenazar diputados y senadores, a base de chantajearlos, a base de corromperlos. ¿Cómo habrán estado los cañonazos con los dos senadores del PRD, los que se pasaron? Que con una sonrisa en la boca dijeron, ¿qué creen? Que pues ya vimos que aquí está mejor, ¿no? Y se pasaron para el otro lado. O sea, la forma en que están construyendo y nadie de los que se dice gente de izquierda está reclamando, lo único que hacen, los únicos que están metiendo la mano es lo peor de todo, es que estamos del mismo lado que Maines, estamos del mismo lado que Claudia X González. O sea, es donde me rompe a mí en cierta manera, ¿no? ¿Por qué la gente pensante que debería estar viendo estas cosas no las está viendo, ¿no? Y de ahí déjenme brincarme otra cosa, ¿no? Lo comentaba en un tuit que publiqué hace rato, hace unas horas. En base al cartón de este Paco Calderón que publicó, que sale una Claudia Sheinbaum, pero que ya está transparente, que prácticamente ni se ve. Y atrás de ella viene el hijo del presidente, viene Andy López Beltrán. Y yo me acuerdo, yo he estado, los cuatro hemos sido testigos de muchos cambios de poder y normalmente a estas alturas del partido, 18 días antes del cambio de poder, veíamos cómo las 8 columnas eran para el que entraba, las 8 columnas para el nuevo, y dice el presidente electo esto, y dice el presidente electo lo otro, y ahora vamos a hacer esto, y vamos a hacer el otro. Y abajo te encontrabas la notita del saliente, ¿no? Ahorita es exactamente al revés. López Obrador sigue acaparando todo esto, ¿no? Entonces, yo estoy sumamente espantado porque no solamente estamos yéndonos, siento yo que todo esto está yendo al diablo, sino que estoy viendo que la gente que debería estar en otra posición está aplaudiendo, está de pie, ovacionando lo que está pasando. En Twitter se burlan de la gente, no, ya les ganamos, ya les dimos, ya saben todo, ¿no? Entonces, a mí lo que se me hace escalofriante es esa forma en que todo un sector, no estoy hablando del pueblo, estoy hablando de un sector pensante, en teoría, dio discúlpenme la palabra, el chaquetazo. Yo estoy asustado. Antes de que te explayes, Alejandro, nada más quiero agregar un momento. O sea, hay que entender, yo para mi gusto, que hay momentos y hay edades y hay evoluciones. Estos de los que hablas de la izquierda, todos ellos, ¿no? Fueron Ujú, estos hijos del 68 que en su momento tenían esto. Cuando ujú. ya son políticos consolidados, les quiero preguntar una cosa. ¿Quiénes de los políticos hoy que tienen resuelta su situación económica, olvídate de la ideología, van a hacer algo distinto al respecto? Uf, Ninguno, la cosa al ninguno, carajo. ninguno. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque en el momento que tienes resuelto eso y que y tu liga con el del poder en turno te va a permitir que eso continúe, sobre todo porque todos ellos ya tienen hijos, inclusive unos tienen nietos, ¿no? Ahí la ideología se muere, y perdón, con el respeto a los movimientos de los jóvenes y de los colectivos, y en ese momento se muere. No he conocido todavía un movimiento. Hay países que lo han logrado, y pues iba al Cajabel en Checoslovaquia, pues son unas culturas súper distintas. En estas sociedades donde hay esta enorme necesidad y esta enorme brecha por generaciones, y tú ves que esta es la primera y única oportunidad que vas a tener para tratar de resolverte tu situación económica y la de tu familia, tu, tu compromiso con el país y con tu ideología, tiendo a pensar que se va al carajo. Entonces, es esa parte que no se resuelve, y el político que lo sabe la usa, y el empresario que lo sabe la usa. Por eso hablo de organismos de poder, y con eso termino.
Perdón, Alejandro. No, a ver, Para ir cerrando, ¿no? Para que ya llevamos media hora. yo diría, Armando, es cierto todo lo que dices, pero la política es un conflicto de intereses. Ah, claro, claro. Y lo que acaba de decir Edgar es contundente y categórico, ¿no? Los intereses generalmente pueden más que los ideales Claro. y que Y, las ideologías también, ¿eh? y hay que mezclar aquí también, como decían, la parte de las oligarquías, ¿no? Me gustó, bueno, no me gustó, realmente es despreciable, ¿no? El tuit del día de hoy, yo diría que es el de Arturo Elías Ayub, no sé si ya lo leyeron. Dice, me preguntan muchos, ¿y ahora qué hacemos? Pues nos Cortamos adaptamos a las mercado. circunstancias, buscamos las oportunidades, que yo creo que vendrán muchas, las aprovecharemos y nos ponemos a chambear. Pues a ver, quien estuviera casado con la hija de Slim, ¿verdad? Pero vaya, ¿me entiendes? O sea, estamos solos. A ver, ese es un ejemplo. Y como ese hay muchos, ¿no? Sí, no, Eh, todos. Sí, yo la creo que política, todos están ahí, ¿no? Viendo cómo se reacomodan y eso nos claro, vuelve a lo que decía yo al principio. Al final es la misma forma y son las mismas formas y coincido. O sea, cuando estoy alzando la voz, o sea, es porque pues la ciudadanía o nosotros tenemos que hacer algo, cada quien en lo personal, que impida que esas cosas se repliquen, ¿no? ¿Cuál? ¿Quién sabe? O sea, porque es muy fácil, pues, o que te apoyen las ideas como en la caricatura que les compartí, ¿no? Pues porque tienes un gobierno represor, entonces pues te apoyen las ideas o porque te copten las comodidades, ¿no? Incluso, la verdad, para mí me parece muy simbólico ver a un Noroña presidiendo el Senado, emulando aquello que criticaba. O sea, en lugar de ir vestido como él es, siendo auténticamente distinto, de izquierda, se pone un traje que lo incomoda. Pues es decir, entrar a estos juegos del acartonamiento que al final pues impiden hasta estos diálogos o discursos, pero sí creo que tenemos que pensar cómo salir de esto. Yo, o sea, coincido, la verdad, sin entrar en todos estos dramas de si se acabó la República, a lo mejor ya estábamos, sin ser catastrofistas, ¿no? Sí es un momento, me parece que un cisma sobre todo de cara en eso que acabas de demostrar, ¿no? O sea, son 15 días, el presidente se rehúsa a irse, ya nos puso al hijo, ya llegó la esposa a la mañanera, ya no solamente son aquellos nombramientos cómodos para estar de acuerdo con él, es bajar eso, cuánto presupuesto tienen asignadas esas secretarías de Estado, ¿no? Y entonces el presupuesto que va a ejercer la presidenta electa a través de personas que son más cercanas a Andrés Manuel que a ella, cuál es el Senado y la Cámara de Diputados, pues con los liderazgos más cercanos o por lo menos no afines a ella. O sea, hay una serie de cosas que al final no alcanzamos a ver porque no hemos podido verla, sentarse en la silla y ponerse a la banda y tomar una sola decisión porque el presidente ha hecho todo para impedirlo. ¿No? Ese presidente que se dice el más feminista de la historia ha hecho todo y hasta lo imposible por impedir que podamos ver un asomo de quién va a ser y qué va a hacer y cómo lo va a hacer la presidenta electa, ¿no? Entonces, si esto era lo que tenía que pasar, o sea, siente uno que despierta una pesadilla, que se publique el decreto, que transcurran los 15 días y que se vaya, y que por lo menos podemos alcanzar a ver un esbozo de la película, de lo que realmente nos espera, para ver cómo nos recomponemos y cómo empezamos a actuar, no para acomodarnos, por lo menos no yo desde lo personal. Habrá quienes de las comunidades de su privilegio económico, social, político y de injerencia y cooptación puedan decir, pues vamos a ver cómo volvemos a hacer, porque, pues sí, dinero llama dinero, político y favor político llama favor político, y se seguirán encubriendo. Ojalá que encontremos la manera de que eso no siga prosperando, ¿no? Y diría, pues a lo mejor hay alguna cuestión o alguna política. A mí todavía, al día de hoy, por lo menos en la política, pues me representa alguien como Patricia Mercado, con su congruencia, su liderazgo, su voz incansable. Y pues yo diría, si pudiéramos replicar muchas Patricias Mercado, eso al menos a mí, y sé que a muchas nos inspiraría. El resto de la clase política no solamente no me representa, sino pues hace que uno se cuestione siquiera el valor de poder acudir y la democracia de partidos y muchas otras conversaciones que Edgar y Armando, Alejandro siempre han cuestionado en estos espacios, la verdad. Exacto. Cerremos, Alejandro. mira, yo concluiría diciendo una cosa. El sexenio del presidente López Obrador se va a acabar con esta reforma. Bueno, a ver qué más se le ocurre en 15 días. Nos da miedo, claro. Coincido con Claudia. Ha hecho todo lo posible por invisibilizar a Claudia Sheinbaum.
a la presidenta electa, y eso puede tener costos. Vamos a verla ya que se ponga la banda. No es que tenga muchas esperanzas, pero sí me queda claro que entonces sabremos quién es Claudia Sheinbaum. Hoy sigue siendo una incógnita. Creo que el sexenio de López Obrador va a terminar con su apellido y su legado, porque esta reforma es su legado, ¿eh? No hay otra cosa, no hay trenes mayas, no hay nada. Esta reforma es su legado. Enlazado a los apellidos Yunes Linares. No habría una manera, creo yo, más ruin de terminar, y López Obrador debe estarlo pensando, que asociado a lo que representa todo aquello que él dijo que no era. Ya sé que eso puede ser retórico, pero finalmente esta reforma es el legado del presidente López Obrador, y esta reforma se logró porque se asoció con el que decía que era su antítesis. O lo asociaron sus operadores políticos, no lo sé, con el que decía que era su antítesis. Y para concluir, Edgar dijo algo que me parece muy importante y no debemos olvidar. En el centro de la política está la economía. Yo sí creo que esta reforma ya está afectando y va a afectar todavía más las posibilidades de crecimiento y desarrollo económico del país. Salieron a marchar básicamente los jóvenes que hacen lo que tiene que hacer un joven, estudiantes de derecho. No salieron a marchar los jóvenes médicos, estudiantes de medicina, ni de ingeniería, ni de... Nada más los leguleyos, como siempre nos han dicho. Y la verdad es que a mí me dio mucho gusto y mucho orgullo verlos. Y yo creo que sí faltó alguien que le dijera a los jóvenes médicos o a los aspirantes a médicos, ¿sabes que con estas leyes mañana y con este esquema de jueces, mañana que te demanden por mala praxis, vas a tener muy pocas posibilidades de ganar, de un juicio justo? ¿Sabes, joven ingeniero, que mañana con este esquema de justicia que se está planteando, vas a estar a merced del poder si eres director responsable de obra, o si firmas, o si lo que sea? Vamos, esto afectaba a todos, no solo a los abogados. Y bueno, perdón que lo diga con mucho orgullo, para mí sí fue muy gratificante ver a los jóvenes estudiantes de derecho de todas las universidades unidos reclamando, porque ellos entendían naturalmente lo que iba a afectar, pero sí faltó que alguien le explicara a los ingenieros, a los médicos, a los veterinarios y a todos los universitarios que esto también les va a afectar a ellos, que la mala justicia no solo afecta a los abogados, afecta a los ciudadanos, se dediquen a lo que se dediquen. Pues, hay muchas cosas de las que podríamos hablar, seguramente lo iremos haciendo en Conexionistas en emisiones posteriores, pero insisto, el presidente que nos dijo que no eran iguales, acabó pactando con lo peor de la política, con el que representa la podredumbre de la clase política, Miguel Ángel Yunes Linares y su linaje, para sacar adelante la reforma que es su legado como mandatario. Vamos a ver, le deja el camino minadísimo a Claudia Sheinbaum, minadísimo. Va a ser un arranque de sexenio muy complicado para la presidenta. Vamos a ver de qué está hecha y vamos a ver cómo construye su propio espacio. Muy bien. Que no solo son las posiciones, es todo lo que quedó comprometido, es la fragilidad de la economía al día de hoy, mucho más frágil ahora con esta reforma que ya es un hecho y que creo que es un hecho en el corto plazo irreversible. Muy bien.
Pues muchas gracias, Edgar. ¿Quieres rematar de alguna manera? Rápido, primero, a mí me parece que la reforma es la muestra más acabada del legado del presidente, no es un legado. El legado del presidente es el cinismo en la política en su máxima expresión. A partir de ahí no me parece nada raro que se haya contradicho, que haya pactado con quien haya pactado, ¿no? Porque es parte de lo que es. Nosotros los ingenuos que creímos que iba a decir la verdad, que todavía esperábamos que en alguna mañanera reflexionaba, no. Esa es la manera más pulida de un cinismo que no se había visto puesto en práctica y que hoy es ejemplo a seguir de muchos políticos Sí. que quieren entender una carrera para seguir manteniendo sus privilegios económicos y de poder, no más. Segundo, creo que sí hay una solución y es de largo plazo, pero este asunto que tú haces, Claudia, y no lo digo porque estés aquí o porque Alejandro esté aquí, ustedes sean profesores, alguna vez lo fui. Si alguien puede influir en las aulas, sí en el joven, que es el momento de hacerlo, es insistir en un pensamiento crítico en esa juventud que para apostarle que alguien, ¿no? Que alguna mini Patricia Mercado que esté en una ola hoy, lo tome, lo recupere y se multipliquen para que haya más. Pero desde ahí. No desde el hogar y nada de estos valores, ¿no? Que huelen a religión y no, 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 no. De cosas mucho más efectivas para tener claridad en el tipo de país que queremos. O sea, si estamos hablando de hombres de Estado que no tiene México, muy bien. A ese nivel, ¿cómo le llamaríamos al ciudadano en su máxima expresión? ¿El ciudadano de Estado? ¿Cómo es? Y entonces sí, yo creo que el papel de la educación en las preparatorias y en las universidades me parece fundamental. Y finalmente cerrar diciendo que hay muchas cosas por hacer y estoy de acuerdo con ustedes dos, habrá que darle seguimiento a esto. Se han perdido muchas cosas, hay pasos atrás importantes, pero sigue habiendo tarea que hacer y no dejar de insistir en estas conversaciones. A mí si algo me molesta no es que sobre lo hecho haya quien diga, es que estás politizando, es que traes la política a la mesa. A ver, espérame, es que en tu vida como ciudadano en el país donde vivas, ¿no? Si no entiendes que hay que participar en política y entenderla, pues entonces no sé qué estamos entendiendo. Pero bueno, en fin, gracias a ustedes. Ahora sí que por darme chance, gracias Armando. Al contrario, muchas gracias por participar, muchas gracias por estar acá y por supuesto que vamos a estar siguiendo esto muy de cerca, ¿no? Viene todo el proceso, como dices, la va ¿cómo se llama? Firmar el domingo, vamos a ver cómo arranca y sobre todo, pues para que nos vayan dando una idea de qué es lo que está pasando, Alejandro, Claudia, pues para ver cómo está todo y ver cómo evoluciona este tema. Y pues me gustaría despedirlo primero, Claudia Aguilar, muchas gracias por participar. Nos sabemos enojados todos, pero se agradece mucho tus ideas que pues vienen a enriquecernos en gran manera. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Pues me encuentran en X como @C Aguilar Barroso. Perfecto, y aquí estaremos con este tema y vamos a seguir criticando lo que haya que criticar. Alejandro Envila Fischer, abogado académico, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo sabemos de ti en redes sociales? En X también, @Envila Fischer. Ánimo, ya va a haber partido de fútbol al rato, ¿no? Entonces, pues para que se te quite un poco el Y coraje. creo que juega un equipo malísimo, pero bueno, también. Edgar, No, Edgar, no, yo me mantengo invicto, yo sigo siendo virgen en esto de las redes sociales. por favor no me contaminen esto. No, no. Sigue siendo virgen y bueno, se agradece porque también podemos tener a alguien que lo ve desde afuera. Y nosotros, síganos, nosotros somos Conexionistas en Facebook y en X, somos Conexionistas MX. En YouTube y en Spotify nos encuentran como Conexionistas México. Nuestro canal en Telegram es Conexionistas hacia secas. Y la música que estamos escuchando es de Alejandro Saborit. Ahí lo encuentran en YouTube. El diseño es de Sofía Reynoso. Ahí lo encuentran en Facebook y en X. Muchas gracias. Esto es Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.